Y les damos la bienvenida a todos quienes se conectan en los territorios del Gualmapu, Argentina y Chile. Mi nombre es Alex Córdoba, integrante de la compañía de teatro callejero La Patriótica Interesante, y junto a mis compañeros agradecemos su compañía en este viaje teatral que recién comienza. Hoy iniciamos el segundo conversatorio de La Calle No Calle, edición especial de la larga noche de los 500 años, junto al Teatro Mapuche Catango, de Bariloche, Argentina, la Fundación Transhumantes de la Araucanía y la Patriótica Interesante de Santiago de Chile. Este proyecto es posible gracias al financiamiento de Iberescena 2021. En este segundo capítulo abordaremos la historia del pueblo-nación mapuche y las bases históricas y simbólicas desde la colonización hasta nuestros días. ¿Cuál fue la relación económica y territorial del pueblo mapuche con los conquistadores españoles? ¿Qué sucede al momento de la conformación de los estados con el pueblo mapuche? En la escuela nos enseñaron que las machis eran brujas, el pillán un demonio, y que el pueblo mapuche era una banda de cazadores-recolectores, situados apenas un peldaño arriba de zorros y pumas en la escala evolutiva. Nunca nos contaron sobre su cultura o civilización. En Chile, los textos de Villalobos eran una lectura obligatoria en el colegio. Nos enseñaron que los mapuches eran araucanos, parte de un pasado inexistente, que solo encontraríamos en los libros de la historia oficial, describiéndolos como un pueblo belicoso y sublevado, o la famosa obra La Araucana, que Pablo Neruda se refiere: la Araucana está bien, huele bien, los araucanos están mal, huelen a raza vencida, y los usurpadores están ansiosos de olvidar y de olvidarse. Algo similar acontece al otro lado de la cordillera de los Andes, en la actual República Argentina, en el Puelmapu, la tierra mapuche del este. Olvidos y silencios caracterizan su historia oficial. Los historiadores argentinos bautizaron de desierto el extenso y rico territorio de las Pampas y Patagonias, quedando en la historia oficial como un territorio inhóspito y deshabitado, ocupado temporalmente por tribus salvajes, dedicadas al pillaje y el robo de haciendas en el patio trasero de Buenos Aires. La expulsión, aniquilación y sometimiento de los pueblos originarios para ellos fue un verdadero acto en nombre de la patria. En esta oportunidad conversaremos sobre el origen del pueblo mapuche, su conformación y desmitificación de su relación histórica, político, social y económica con el colonizador y los estados. Hoy estaremos moderando junto a Miriam Álvarez del grupo de teatro Mapuche Catango de Bariloche y Andrea Richard, codirectora de Fundación Transhumantes de la Araucanía, para conversar junto al historiador mapuche Sergio Cañuqueo y Pilar Pérez, también historiadora, docente de la Universidad Nacional de Río Negro, investigadora adjunta del CONICET y miembro de la Red de Investigadores en Política Indígena y Genocidio en la Argentina. ¿Cómo están? Muy bien. Hola, Alex. Bienvenidos y bienvenidas. Y para comenzar, vamos a empezar con Andrea Richard y su invitado Sergio Cañuqueo, eh, para hablar sobre este origen y desmitificar también lo que ha sucedido con el pueblo mapuche. Gracias, Alex. Bueno, aquí estamos desde la Araucanía, precisamente de Temuco, desde la sala de teatro Didascalia. Bueno, invitar a Sergio Cañuqueo, que él es también de la Araucanía, es historiador mapuche, profesor de Estado en Historia, Geografía y Educación Cívica, egresado de la UFRO, magíster en Estudios Latinoamericanos, doctorante en Ciencias Sociales, investigador adjunto al Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, CIIR. Ha trabajado también como consultor en comunidades y organizaciones mapuches en materias de desarrollo, historia, legislación indígena, educación y salud intercultural. Ha desarrollado también diversos proyectos culturales, publicado además textos científicos y de divulgación en general. En el 2016 fue reconocido por el Consejo de las Culturas, ahora actual Ministerio de las Culturas y las Artes de la Araucanía, por el aporte a la memoria e historia de nuestra región. Así es que te damos la bienvenida, Sergio, después de todo este gran currículum prontuario. Te damos la bienvenida a este espacio de conversación y que nos cuentes un poco cómo ves tú, desde tu mirada, desde tu experiencia también, en cómo hemos ido cómo se ha configurado
desde el origen del pueblo mapuche hasta ahora y su relación con el Estado, particularmente en nuestro territorio fronterizo de la Araucanía. Bueno, primero que nada, agradecer a Andrea la invitación. Siempre es un aliciente, digamos, participar, digamos, en proyectos culturales que uno lo sacan de su órbita académica y le permite un diálogo mucho más fluido y más directo con las personas. Bueno, cuando nosotros nos referimos al pueblo mapuche, hay dos aspectos como bien importantes. O sea, uno es la primera invasión que la generan los españoles. En el caso del pueblo mapuche, el pueblo mapuche anterior a la llegada de los españoles, eh, llegaba hasta la tercera, cuarta región, en el norte de Chile, a la altura, digamos, como Antofagasta, por ahí, y en ese espacio había una región bastante grande, la tercera y cuarta región, que era de carácter multilingüe. O sea, ahí confluían hablantes del quechua, aymara, licarantay y mapudungún. O sea, habían, habían espacios, digamos, donde convergían estas lenguas, habían préstamos culturales. eh, entonces, por lo tanto, la cultura mapuche era una cultura que estaba en permanente contacto con otras culturas, pese a que el mapudungún tiene una raíz única. O sea, no está emparentada con ninguna de estas lenguas, pero aún así tenía este contacto. Por el sur lo mismo, o sea, con los pueblos australes también tenían estos contactos, eh, y por lo tanto, eh, esto hace ver a que el pueblo mapuche tenía, digamos, dentro de su cultura una visión abierta del contacto, la primero que nada. Y por el lado argentino también, de hecho, por ejemplo, acá tenemos los Cuel, que son monumentos arqueológicos donde hemos encontrado tierras de distintos lugares. O sea, la investigación de Tom Dillingen nos arrojan eso. Bueno, con la primera llegada de los españoles, eh, en 1598 se fija el primer límite, digamos, dentro de lo que es Ullumapu, que es el sector chileno. Entonces, por lo tanto, el territorio mapuche iba entre el Biobío hacia el sur, y ese el sur llegaba hasta aproximadamente el seno Roncaví, que es actualmente Puerto Montt. Chiloé fue también invadida por España y había un pequeño núcleo español en lo que actualmente es la ciudad de Valdivia, que fue una ciudad, digamos, que terminó siendo durante la colonia una ciudad cárcel, una ciudad, digamos, donde enviaban a todos los sujetos que tenían problemas con el poder y eran enviados hacia esa ciudad, digamos, relegados. Entonces, eh, podemos decir que existían aproximadamente tres zonas fronterizas, que era la frontera, digamos, más al sur con Chiloé, esta frontera intermedia, digamos, con la ciudad de Valdivia, y la frontera que más se conoce, que es la del Biobío. Ya. En ese, al no poder vencer, digamos, los españoles a los mapuches, establecen, digamos, un sistema que actualmente se conoce como sistema parlamento. Pero este sistema parlamento, hay distintos tipos de documentos, desde tratados, pases, parlamentos generales, y estos parlamentos se instalan justamente para regular la relación entre el territorio o país mapuche con los españoles. Y esto ocupa durante toda la colonia, y ahí se regulaba, por ejemplo, quién se adentraba tanto al territorio mapuche como al territorio español. Había regulación de las órdenes religiosas que entraban, del comercio, de los agentes militares que podían entrar, eh, y dentro de eso también había, digamos, eh, acuerdos sobre ayuda militar si, por ejemplo, los españoles eran invadidos. Entonces, por lo tanto, lo que uno ve acá que hay, digamos, un reconocimiento a un país, y por lo tanto ese país tiene el derecho a mantener su vida autónoma. Ahora,
Durante estos siglos se vivió entre la paz y la tensión bélica. Y ahí es donde encontramos los malones y los contramalones, o las malocas que le llamaban los sujetos del ejército, a donde se adentraban, digamos, territorios, hacia un territorio hacia otro, y se robaban principalmente ganados y personas. Aquí hay en esta época hay un esclavismo indígena del cual no se ha hablado mucho, pero dentro de este esclavismo hay muchos niños, mujeres, que fueron raptados por ambos lados y, por ejemplo, en el caso español, terminaron en Santiago, en Concepción, incluso en el Perú. Y por el caso mapuche aparece este tema de la cautiva. Ahora, cuando llega el proceso de independencia y la formación de la República, esta situación se seguía manteniendo, pero la regulación de los parlamentos hacía que los climas de paz duraran y tuvieran intervalos, digamos, de paz, donde se comercializaba, y donde se hacía vida, digamos, eh, fronteriza, por decirlo así. Los mapuches iban a vender su ganado, por ejemplo, al lado de Concepción. eh, los comerciantes de Concepción entraban con sus carretas a vender paños, distintos productos. Entonces, esa era la vida al principio, digamos, de los principios del 1800. Cuando viene la República, o aparece la República, estos tratados obligaron a que los mapuches pelearan básicamente del lado de los españoles. O sea, el grueso del pueblo mapuche participó peleando al lado de los españoles. De hecho, lo que después se llamó Guerra Muerte, digamos, en la cual se buscaba terminar a todos los sujetos que habían apoyado a los españoles, a la corona, eh, que incluía tanto españoles, chilenos, con grupos, digamos, de chilenos con capacidad de fuego, y que se habían adentrado en la Araucanía. Entonces, en este proceso, los mapuches resisten, y bueno, producto de que las guerras habían generado problemas económicos dentro del país, se realiza en 1925 digamos, el Tratado de Tapigüe, que es un tratado que lo realiza la República con, eh, con el pueblo mapuche, pero básicamente lo aparece eh, desarrollando por el lado mapuche Mariluán, que era un lonco que básicamente ocupaba o sea, que su poder estaba en la zona de Mayeco, pero en la zona de Mayeco, la zona que nosotros conocemos como los huenteches, que son los sujetos que están básicamente desde lo que conocemos actualmente como la comuna de Ercilla hacia la cordillera. Los lasquenches de Arauco no participan porque habían sido agredidos militarmente y no confiaban en este parlamento. Y había un sector eh, que está que actualmente también es parte de Mayeco, que es el sector Naxe, donde están las comunas de Lumaco, Los Sauces, Traillén, que ellos prestaban apoyo al gobierno, o sea, prestaban apoyo a la República. Entonces, este apoyo a la República poco a poco fue creciendo más durante este periodo. Ahora, la invasión, por los datos recabados ahora, hay una invasión estatal, pero no es la primera invasión. La primera invasión, digamos, por el lado chileno, viene en la zona de Arauco y viene por civiles. Entonces, lo que actualmente estamos nosotros tratando de plantear es que hay una ocupación cívico-militar. O sea, ¿por qué? Porque las primeras ocupaciones se realizan, digamos, y también con fuerza, o sea, se emplean a guardias cívicos, pero que no es el ejército propiamente tal, pero son sujetos armados. Entonces, por lo tanto, vemos que hay sujetos que se están apropiando de las tierras mapuche, eh, que venían funcionando de manera muy
o digamos con un muy bajo impacto, digamos a fines del 18, pero que en el 19 comienza esto a dispararse y a medida que va avanzando el siglo, a mitad del siglo, ya hay un mercado de la tierra en Arauco, ya conformado totalmente. Entonces, y por otro lado, el ejército no venía solo, sino que venía también con un grupo de comerciantes, algunos extranjeros, ingleses, alemanes, que venían acompañando al ejército, vendiéndole pertrechos, pero al mismo tiempo se iban instalando en los nuevos fuertes militares e iban desarrollando núcleos de comercio. El sector valdiviano también ocurre una suerte similar, comienza a ampliarse y también con una influencia de colonos extranjeros, principalmente alemanes. Los alemanes en 1848 llegan a Yanquihue y de ahí comienza a generarse un núcleo, digamos, capitalista que comienza a avanzar. Ahora, una vez que ocurre la guerra tiene dos partes. Una parte menos violenta, que es donde se compran tierras, Cornelio Saavedra, que está al mando del ejército hasta 1869. Cornelio Saavedra inicia una política, digamos, comercial con los loncos y pactan, digamos, que estos fuertes van a ser núcleos comerciales, pero que este comercio va a servir a ambos lados. Y realiza algunos tratados con cierta cantidad de loncos para ir, por un lado, generando estas redes comerciales, pero al mismo tiempo aislando a los sectores que se oponían al avance chileno. Entonces, esa era una táctica que funcionaba en dos bandas, la banda comercial y la banda, digamos, geopolítica, geomilitar. Entonces, esto fue provocando un aislamiento, por ejemplo, de los grupos que encabezaba Mañil Bueno y posteriormente su hijo Quilapán. Entonces, este ejército funcionó en una lógica bastante interesante porque fue generando también aceptación por ciertos grupos mapuche. O sea, no se rebeló. Ahora, aquí hay un punto a donde Chile, que tiene un carácter centralista, la élite de Santiago se dio cuenta de que esto estaba beneficiando básicamente al núcleo de Concepción en términos económicos. Entonces, por lo tanto, saca a, saca a Cornelio Saavedra, que Cornelio Saavedra, aparte de ser militar, era comerciante. O sea, aquí tenemos que pensar que los militares no son militares de oficio propiamente tal, sino que son, aparte de oficiales, son empresarios, sujetos que, latifundistas, muchos de ellos, como con el, y que muchas veces tratan de ampliar su patrimonio propio. Esto ocurrió con el general Bulnes, que en el sector Pehuenche ocupó 48.000 hectáreas, por ejemplo. Ocurre con Cornelio Saavedra, que cerca de Mulchen también ocupa aproximadamente, no recuerdo bien si era entre 48 o 60.000 hectáreas. Estas son, digamos, apropiaciones así de medidas de terreno, pero que van funcionando con esto y van generando pactos con los loncos. Y a los loncos, por ejemplo, lo que hace Cornelio Saavedra es darle título de propiedad para asegurarle, digamos, de que va a haber una propiedad que se les va a respetar. Y estas propiedades iban de 2.000 a 10.000 hectáreas, más o menos. Era mucho más de lo que finalmente ocurrió con los títulos de Merced. O sea, los títulos de Merced hay un despojo total. O sea, no. Entonces va avanzando, digamos, el ejército, pero va avanzando también, eh, digamos, los comerciantes y atrás de ellos vienen los chilenos pobres, que tratan de ubicarse en las tierras fiscales y de algún modo surgir. Eh, en los 70 ocupa Gregorio Urrutia, se preocupa el ejército, y el ejército cambia de estrategia y aquí ya viene toda la parte más sangrienta de la guerra. Aquí es donde están los levantamientos, hay, eh, están los levantamientos entre 1871 a 1881, y todos los levantamientos terminan con masacres, y también y masacres para ambos lados. O sea, el ejército
mataba tanto a mapuches como desertores, o sea, a los sujetos, y por otro lado, iban conformando grandes propiedades. O sea, si bien la ley de propiedad austral de 1866, o sea, disculpen, la ley digamos, de la ocupación de 1866 planteaba la idea, digamos, de medianos propietarios, que en el fondo eran 500 hectáreas. La ley santiaguina generó una serie de palos blancos, digamos, o sujetos que colocaban su nombre, pero finalmente se comenzaron a consignar, digamos, tierras que finalmente fueron a parar en grandes propietarios y por lo tanto predios de 3.000, 4.000 y así. Entonces, en este proceso son acorralados dos sujetos, por un lado los mapuches y por otro lado los chilenos pobres que iban ocupando tierras fiscales a las cuales se les iba desplazando. Esta situación, junto con los desertores del ejército, porque pensemos que el ejército no funcionaba como el actual ejército moderno, o sea, los pagos eran muy relativos, entonces muchos sujetos abandonaban el ejército y se dedicaban al bandolerismo. Hay un, entonces, porque el bandolerismo les daba más robar animales, los vendían, eso les permitía sobrevivir. El ejército no les permitía sobrevivir y el instalarse como campesinos tampoco era un elemento seguro. De hecho, hasta mitad del siglo XX no es seguro ser campesino dentro de un predio fiscal. Entonces, esta tensión, digamos, que generó el Estado, pero también los civiles, eh, generó una situación, digamos, de empobrecimiento de ciertos sujetos. Entonces, y estos sujetos al mismo tiempo tenemos en este periodo la colonización, digamos, de colonias extranjeras, holandeses, franceses, ingleses, alemanes, suizo-alemanes, digamos, a donde también ocurre todo tipo de fraude, fraude a los propios colonos, situaciones que también, conflicto entre los propios colonos y los colonos nacionales. Por lo tanto, lo que tenemos desde 1881, que es, digamos, la última parte, digamos, de los levantamientos, en adelante, tiene que ver hasta 18, disculpe, hasta 1930, 1936, una explosión de la violencia acá en Gulumapu. Hay una explosión de la violencia que termina en una violencia cruzada, o sea, una violencia, digamos, por tierra, una violencia por capital, una violencia por todo. Y esa violencia cruzada, eh, uno ve eh, a distintos sujetos, mujeres, mujeres de colono, mujeres mapuche, hombres, niños incluso, que son afectados por esa violencia cruzada. O sea, la pacificación no estuvo ni siquiera cerca de traer la paz al territorio, o sea, todo lo contrario, o sea, los elementos de violencia fueron incrementándose fuertemente. De hecho, en 1900 a 1910, la mayoría de las personas que vivían en el campo pedían portar armas. O sea, lo que uno ve en las películas del Far West, acá es muy parecido. De hecho, hacia 1885 aproximadamente se consolidan los gendarmes de las colonias. Y estos gendarmes de las colonias, en el fondo, la función que tenían era matar a los bandoleros. Entonces, por lo tanto, eh, por ejemplo, acá se habla mucho de Trizano. Y bueno, Trizano, quien había peleado, digamos, en la Guerra del Pacífico, era un sujeto de raíces italianas que terminó siendo un mercenario y terminó peleando acá en, en la Araucanía. Y en la Araucanía, al grupo de Trizano se le decía los cazadores de hombres. Entonces, los jueces emitían, digamos, digamos, un edicto para tomar preso a cierta cantidad de sujetos, que la mayoría eran acusados de bandolerismo, y lo que hacía Trizano era asesinar a estos sujetos. O sea, los traía ante la ley, pero por lo general los traía muertos. No se conoce que trajera a sujetos vivos.
y él reclutaba a hombres, entonces por lo tanto esta violencia incluso está retratada, digamos, en ciertos autores, o sea, autores como Baldomero Lillo, Samuel Lillo, eh, Latorre, Mariano Latorre, que es un novelista eh, que en el fondo tiene que ver más con el realismo, terminan, digamos, haciendo cuentos sobre estas situaciones de violencia. Eh, Posterior a esta situación de violencia, eh, tenemos otra situación que viene desde 1930 en adelante. Ahora voy a hacer un pequeño paréntesis. Entre 1884 a 1927 se instala la comisión radicadora, y la comisión radicadora tenía que entregar títulos de merced, que eran títulos comunitarios, a las comunidades mapuche, y si bien se plantea que se crea en la ley de 1866, esta ley ya venía transformada y esta ley tenía un criterio más agrícola. O sea, parte con un criterio, digamos, que podría haber sido ganadero, pero termina en un criterio agrícola. Y los mapuches, al no ser sujetos agrícolas, sus cultivos eran muy mínimos. Entonces, lo que decía la ley es que se radicaba a los mapuches dentro de lo que fueran sus zonas productivas, pero sus zonas productivas no involucraba la zona de la ganadería, sino la zona productiva era específicamente lo agrícola. Entonces, eso hace que los mapuches de 5 millones aproximadamente que era su territorio original en Culumapo, terminaran con 500.000 hectáreas, y 500.000 hectáreas equivale a un 10% de su territorio original. Entonces, por lo tanto, eso determina, digamos, una pobreza estructural dentro del mundo mapuche, pero no dentro de todo el mundo mapuche. Y esto es lo interesante, o sea, muchos de los loncos lograron relacionarse con el mundo chileno, y el mundo chileno, digamos, agrocapitalista, por decirlo así. Entonces, por lo tanto, ellos se vinculan con ese segmento. Los loncos que no logran vincularse con esos segmentos se terminan empobreciendo. Entonces, por un lado, tenemos loncos que tienen mucho dinero, eh, que incluso son los primeros en parar el movimiento mapuche. Eh, el tener dinero les permite funcionar, moverse, pero también construir alianzas políticas. Y dentro de estas alianzas políticas con partidos políticos de poder, con grupos religiosos de poder. eh, Hay grupos que salen al alero de la Iglesia Católica, otros de iglesias protestantes, como la Iglesia Anglicana, por ejemplo. Entonces, logran intervenir en el Congreso. Ahora, ¿qué es lo que ocurre para el segmento que no logra poseer estas relaciones? Queda relegado. O sea, tienen que pensar que quienes recibían educación misional eran los hijos de los loncos, no eran los mapuches comunes y corrientes. O sea, y esos hijos de los loncos fueron generando, digamos, un grupo que aumentó la segmentación que ya existía dentro del mundo mapuche. O sea, dentro de las comunidades eh, no existe una igualdad pareja para todos, sino que hay segmentaciones, y dentro de esto aumentó la segmentación. Y el empobrecimiento de los sectores más bajos mapuche llevó a que, por ejemplo, muchos niños mapuches fueran empleados bajo relaciones casi esclavistas. O sea, tenemos un montón de casos, digamos, donde muchos niños mapuches se emplearon como mozos desde los 7, 8 años, a cambio de un plato de comida, y a lo más un dinero para los padres, que no era tanto, y por otro lado, o animales. Entonces, esta situación de pobreza llevó, digamos, que a principios ya del 30, 40, ya la situación fuera insostenible dentro de las comunidades, y muchas de las comunidades mapuche comenzara a echar a sus miembros de, digamos, de la comunidad. O sea, impulsarlos a trabajar en las ciudades,
primero las ciudades más pequeñas, luego ciudades como Temuco, Concepción, Talcahuano, Santiago, Valparaíso, y es así como comienza a conformarse una diáspora que actualmente cubre todo el territorio nacional chileno. O sea, tenemos mapuches desde Arica, con asociaciones indígenas en Arica, hasta Magallanes. O sea, tenemos asociaciones mapuches en Magallanes. Entonces, esto hace que una gran cantidad de mapuches salgan fuera de la región. O sea, hoy en día tenemos aproximadamente menos del 30% de mapuches viviendo en la Araucanía y el resto repartido a nivel nacional en una diáspora. En los núcleos más fuertes está Temuco, Concepción, Valparaíso, Santiago. Santiago es que, digamos, es a donde hay aproximadamente casi 700.000 mapuches. Y acá, en este periodo, digamos, de que comienza la migración, también sigue la presión por apoderarse de la tierra mapuche. Eh, en el caso, por ejemplo, del sur, en el caso Huilliche, por ejemplo, venían realizándose matanzas como una forma de ir corriendo a los mapuches e ir apoderándose de sus tierras. O sea, una de las matanzas más famosas, la matanza de Forrahue, en 1912, donde incluso logré entrevistar logré entrevistar a dos personas de la comunidad, e incluso ahí uno puede ver o sea, desaparecimiento de los sujetos. O sea, mataron a mapuches, a una cantidad importante, y algunos decían que habían matado como 60 mapuches, otros como 50, pero las víctimas se reconocen solamente como a 13 o 11, una cosa así. Y el resto fue lanzado a un río para hacerlos desaparecer. O sea, hay una situación de violencia que se genera por civiles. O sea, aquí ya estamos hablando de violencia civil, no de violencia estatal. Ahora, aquí el Estado mira hacia el lado, o sea, eso es lo que ocurre. O sea, el Estado acá se lava las manos frente a la violencia civil. Entonces ahí tenemos una situación bastante compleja. Y este mismo caso también lo podemos recoger, estas situaciones de violencia, de muerte y todo lo demás, quemas de ruca y todo, en el Parlamento de Coscós, en 1907, y así, en diferentes partes tenemos matanzas que eran hechas por latifundistas para apoderarse de las tierras mapuches. Como yo les mencionaba, en los sectores populares también generaron violencia en contra de los mapuches y también usurpaciones, pero las usurpaciones digamos, de los sujetos más pobres fueron usurpaciones muy mínimas comparadas con las que hacían los terratenientes. Pero también existen esos casos. Entonces, toda esta violencia generalizada e incluso a rato institucionalizada, porque hay un momento entre 1940 y 1947 donde se plantea la subdivisión de las comunidades y al subdividirse las ventas de las tierras. Y eso operó y en esa operación aproximadamente se perdieron 150.000 hectáreas. O sea, de las 500.000 hectáreas, los mapuches quedaron en 350.000 hectáreas después de 1947. O sea, y esto fue frenado, digamos, por la acción de la Corporación Araucana, que eran estos loncos que se habían modernizado y que participaban del Parlamento y frenaron esta situación. Eh, entonces, posterior a eso siguió una tensión que cada vez fue más fuerte. O sea, por otro lado, el Estado no resolvía nada y al no resolver nada, esto fue generando también una acumulación de ira, digamos, de frustración. Y cuando llegan los 60, muchos jóvenes comienzan a buscar nuevas alternativas y es aquí donde una parte, digamos, del mundo mapuche se izquierdiza. Las primeras tomas de tierras parten en el 62 en el sector de Carahue, 64 en Humaco, y ya después vienen las tomas que se conocen como el cautinazo, que estuvieron, digamos, al alero del MCR, que en el fondo era el brazo campesino del MIR. Pero estas tomas ya venían desarrollándose y era porque en el fondo los jóvenes
habían visto a sus padres recurrir una y otra vez a los juzgados de indios sin ningún tipo de solución. E incluso más, o sea, hay juzgados de indios que se quemaron, como el juzgado de Temuco, para justamente evitar, digamos, evitar, digamos, que se imparta justicia en algunos casos. Mm. Entonces, tenemos una situación donde los civiles, empresarios y en mayor medida, están tratando de ocupar las tierras mapuche. Ellos hacen lo que se llama las corridas de cerco. Cuando los mapuches comienzan a recuperar sus tierras, lo hacen en base al título de merced que le había entregado el Estado para recuperar las líneas que le habían sido usurpadas. Así que eso El es, recorrido. ese eh, ha sido el recorrido, digamos. Y posteriormente, el golpe, digamos, más fuerte, así para ir terminando, se produce en el 78, en la plena dictadura militar. Bueno, el mundo mapuche es, es golpeado muy fuerte por el régimen militar, digamos, en su primera época represiva. Hay una época represiva que está centrada básicamente entre el 73 al 76. Ahí mueren una cantidad pero impresionante de dirigentes campesinos mapuches. Muchos de estos dirigentes ni siquiera tenían afiliación política, o sea, eran dirigentes que habían estado vinculados y que estaban en este proceso de recuperación territorial. Y muchos de ellos estaban recién abriendo las posibilidades de conectarse, digamos, o de generar procesos de modernización dentro del Estado. ¿A qué me refiero con esto? Las comunidades mapuches, su situación concreta era que durante este largo periodo, digamos, hasta el gobierno de López, no tenían conexión, por ejemplo. O sea, en el invierno eran comunidades que quedaban aisladas y el invierno sureño era bastante crudo. Entonces, muchas de estas comunidades quedaban prácticamente aisladas 6 meses. mm. Entonces, el gobierno de Allende se ve como una posibilidad de modernización, de poder tener escuelas, postas rurales, que el Estado llegara hacia ellos, pero también conectividad. Esto no lo alcanzó a desarrollar el gobierno de Allende por múltiples razones. O sea, era un gobierno que estaba en todos los frentes. Era casi imposible que pudiera lograr todo. Logra una ley indígena, que es lo importante, pero esa ley indígena comienza el 72 y el golpe fue al año siguiente. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, no podíamos esperar grandes frutos, digamos, de ese proceso. Ahora, en el 78 aparece esta ley de subdivisión, y esta ley de subdivisión para algunos mapuches les viene muy bien porque tenían disputas históricas con sus familiares. Estas disputas históricas tienen que pensar que en un mundo a eh, s- donde tienes tan poca tierra, un metro de tierra vale mucho, o sea, o significa mucho. Entonces, por lo tanto, habían grandes tensiones. Entonces, la subdivisión, eh, algunas comunidades lo tomaron como una forma de remediar esos conflictos internos que habían dentro de las comunidades. Pero esta subdivisión lo que hizo en concreto fue que legitimó la usurpación en muchos casos. Legitimó la usurpación de tierra y por otro lado generó más quiebre al interior de las comunidades porque, por ejemplo, porque se consideraba como al sujeto que vivía en la comunidad como el único heredero o poseedor de título. Entonces, ¿qué ocurría? Que, por ejemplo, había un hermano que tenía 5 hermanos viviendo en la ciudad y por lo tanto, cuando pasó la erradicación, ese hermano se quedó en el fondo como con la herencia y los otros recibieron una indemnización pero muy mínima. Entonces, esto, ¿qué es lo que provocó? Si ya había tensión interna, esto radicalizó muchas de las tensiones internas al interior de las comunidades. Pero lo que sí supo hacer, o sí tuvo la sapiencia, digamos, del gobierno militar, es que trajo la modernidad a las comunidades.
trajo postas rurales, trajo escuelas, trajo internados, fomentó esta idea de la escuela internado, e incluso retenes en las zonas fronterizas. O sea, cuando ustedes recorren la zona fronteriza, se van a dar cuenta que hay una escuela, hay un retén y hay una posta. Eso era la representación del Estado y comienzan a construirse los caminos, llega la electricidad, aparece el subsidio rural, o sea, ya la ruca deja de ser la vivienda o vivienda dormitorio, a lo más queda como cocina. Entonces, por lo tanto, hay una transformación total que transforma culturalmente al mundo mapuche. O sea, esa, digamos, esa tradición de contar historias alrededor del fogón se va perdiendo porque ya la televisión aparece y ya esta idea de la modernidad en muchas comunidades comienza a generar un distanciamiento entre las generaciones, entre los abuelos y los nietos, y eso, digamos, genera un proceso muy, muy complejo en la cual, o por ejemplo el tema de los internados también genera un proceso de desarraigo cultural. Entonces, de los 80 en adelante tenemos mucho desarraigo cultural que actualmente se cubre con esta idea, digamos, de construir la historia, estudiar la cosmovisión, estudiar la lengua, en las mismas artes, refugiarse en las artes para poder revitalizar lo que era la cultura y lo que se perdió o se transformó en ese momento, digamos, de la modernización del pueblo mapuche. Por otro lado, también está el blanqueamiento de quienes llegaban a la ciudad y trataban de blanquearse para no ser reconocidos como indígenas. Entonces también hay varios procesos culturales ahí en la cual hoy en día, por ejemplo, eso se ha ido revirtiendo. O sea, hoy en día, por ejemplo, y esto lo podemos ver, por ejemplo, a partir de cómo los padres hoy en día, por ejemplo, le colocan los nombres a su hijo. O sea, cada vez hay más nombres indígenas, cada vez hay más reivindicación hacia lo indígena, a usar elementos que a uno lo identifiquen como indígena. Y Vamos a esa quedar con eso, perdóname, es la Sergio. contrarrespuesta. Con eso Muchas, cierro. muchas gracias, Sergio, por este recorrido. Eh, Vamos a irnos ahora al otro lado de la cordillera. Vamos con Miriam para que nos cuente sobre Pilar y tener este otro relato también de lo que ha sucedido con el pueblo mapuche en relación al Estado argentino. Ya por este lado es bien desesperanzador como todo lo que ha sucedido. Y nada, vamos con Miriam para que nos cuenten sobre lo que ha pasado históricamente en las tierras del otro lado. Bueno, Mari, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Muchísimas gracias, Sergio, por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Pilar, por estar hoy con nosotros, con nosotras y nosotres. Un poco Alex la presentó a Pilar al inicio, pero bueno, lo voy a volver a hacer. Pilar Pérez es historiadora de la Universidad Nacional de Río Negro, es investigadora adjunta en CONICET y miembro de la Red de Investigadores en Política Indígena y Genocidio en la Argentina. Además es una compañera del grupo de teatro mapuche El Catango, que trabajamos de manera interdisciplinaria, así que sus trabajos han sido muy inspiradores también para la creación poética del Catango. Le voy a dejar espacio a Pilar, así avanzamos, que es la que maneja y conoce más en términos históricos la relación del pueblo mapuche con el Estado, en este caso argentino. Así que te doy la palabra, Pilar. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Les decía antes de que empezáramos con el conversatorio que creo que es muy fructífero, no se da muchas veces la situación de poder compartir entre colegas, aunque trabajamos temas similares, no es común que trabajemos pensando el mismo problema o dialogándolo en un mismo espacio distendido como puede ser este. Así que les agradezco la oportunidad también, además de bueno, poder aportar algo para su proyecto en sí. Bueno, escuchándola a Sergio, lo que quería hacer era enfatizar cuáles son las diferencias que hay en el caso argentino para pensar la historia del pueblo mapuche,
que atravesados por el colonialismo de estos estados tienen realidades hoy diferentes y han tenido trayectorias históricas muy diferentes, producto de esta relación de larga data ya con los estados, ¿no? Entonces, lo primero que les tengo que contar es que la particularidad que tiene la Argentina en sí es que el problema mapuche es un problema que se presenta solo en los últimos años, digamos. En realidad, lo que prima y lo que primó a lo largo del siglo XX fue un enorme silencio en el cual los pueblos originarios en general de nuestro país eran borrados de la historia nacional. Es decir, no tenían un lugar y si aparecía alguno, como alguna noticia aislada, bueno, eran un evento en sí mismo, ¿no? Como esta idea de que siempre estaban, se aparecía el último ONA o el último hablante de Vilela, es decir, esta idea de que no existían más, que si alguna vez habían tenido lugar dentro del territorio de lo que actualmente es la Argentina, eran parte de un pasado, y de un pasado remoto, o sea, un pasado que no tenía lugar histórico en realidad. Y ese silencio se quebró muy fuertemente, sobre todo en la década en los 80, digamos, después de la última dictadura en Argentina, pero sobre todo en los 90 y producto de esto que ustedes llaman la larga noche de los 500 años, que fue el momento de celebración a nivel internacional de los 500 años de la conquista de América. Ese momento fue crucial para que la escena pública la tomaran los pueblos originarios, aparecieran mediáticamente, sorprendieran también a la población argentina, primero como algo folclórico, como algo exótico, y después cuestionándose si realmente cuán auténtico era todo eso que se aparecía ahí, ¿no? Porque lo primero que aparece en la sociedad argentina es desconfianza respecto a la existencia misma de los pueblos originarios. Entonces, ese es el punto de partida. Si quieren, en realidad estoy empezando por el final, que es contarles este silencio profundo que hubo en el siglo XX, y ahora me voy a remontar un poco hacia atrás para contarles cómo se produce políticamente y narrativamente ese silencio, ¿no? Pero en ese contexto de los 90 lo que primó fue las denuncias en torno a lo que habían sido crímenes, ¿no? Considerados crímenes por parte de los pueblos originarios en general, pero si me remito a la Patagonia, denunciar a Roca como genocida, denunciar al Estado argentino como justamente haber avasallado los derechos, despojado, desmembrado las familias, etcétera, aparecían términos de denuncia. Y algo que marca también una diferencia dentro de de las trayectorias, si quieren, más académicas de los dos países, es que en Argentina el tema de los pueblos originarios era un no tema. O sea, era algo que trabajaban o bien los arqueólogos o los antropólogos, porque bueno, algo de eso se dedicarían, y para la historia, que es fuertemente constituyente de la identidad argentina, ¿no? Y de la historia nacional, los pueblos originarios eran algo del pasado y no había lugar para ellos, ¿no? Y esta idea de la conquista del desierto se llevó lo último que quedaba de eso, y bueno, algunos podrían tener una lectura un poco más crítica de qué horror la violencia y qué sé yo, pero por otro lado era algo como eh, irremediable, algo que había sucedido y que no había vuelta atrás, ¿no? Entonces, esa fue una enorme pregunta hacia dentro del mismo campo académico, decir, bueno, ¿qué pasa con esto? O sea, ¿cuál es el relato que ha primado en todos estos años? Y el relato que se venía celebrando desde la misma conquista del desierto era el que había producido los militares, que habían sido los que habían desarrollado la ocupación militar del norte de la Patagonia, que a lo largo del siglo XX habían establecido publicaciones, libros que todavía son clásicos, ¿no? Que los tenemos que consultar sí o sí por el acceso a fuentes y a materiales, y en donde claramente lo que se hacía era hablar de la conquista del desierto, ese evento del siglo XIX, como el momento de coronación de la disputa nacional entre la civilización y la barbarie. La barbarie se había terminado en el momento de la conquista del desierto, en el momento que la civilización avanza militarmente y suma a la Patagonia a ese territorio que era argentino también desde tiempos inmemoriales, ¿no?
Digo esto, estoy contando el relato hegemónico, ¿no? Y que todavía se sostiene muy fuertemente, porque ha sido celebrado también con monumentos, con nombramientos de calles, de pueblos, con premios, digamos, con estatuas y cuantas cosas más. Entonces, lo primero que nos decían a quienes nos metíamos a trabajar estos temas era que no había fuentes, no había pruebas, no había documentos que mostraran lo que había sucedido más allá de lo que los militares ya contaban. Y la realidad es que no, sí, había montones de documentos, había archivos enteros que solamente habían sido analizados o visitados por estos intelectuales de los militares, ¿no? Entonces, en esta revisión que se empezó a dar desde los años 90 y particularmente en el siglo XXI, pudimos reconstruir lo que fue ese momento de la conquista del desierto. Que si bien, bueno, hay discusiones y todo, todos abonamos y vamos sumando al conocimiento que se dio en ese contexto y que ya les digo, es algo muy reciente, reciente, digamos, el último cuarto de siglo, para la población argentina en general, ¿no? Entonces, fundamentalmente las imágenes que se habían trasladado desde el siglo XIX y que perduran hasta el presente eran la idea de que la zona sur de Buenos Aires y el norte de la Patagonia estaban gobernadas bajo indios maloneros, ¿no? Es decir, indios belicosos y que tenían agravantes, sobre todo si eran mapuches, por considerarlos ya desde el siglo XIX chilenos, o sea, asociarlo a lo chileno directamente, a la pretensión del Estado chileno para avanzar por sobre el territorio argentino, y bueno, ya atribuyéndole esta idea de nacionalidad, ¿no? O sea, si era mapuche, era chileno, cosa que sigue primando acá hasta el presente, ¿no? Digamos, en los conflictos actuales, me refiero a los que hay este año puntualmente, una de las cosas que se enfatiza es que son mapuche y que no tienen ningún derecho a reclamar porque son chilenos y que en todo caso están escondiendo algún interés del Estado chileno en avanzar sobre el territorio argentino. ¿Sí? O sea, este es el discurso que la prensa agita, que se fomenta y que en los diálogos que hay en la verdulería o en cualquier lugar, esto es lo primero que sale, ¿no? Y después esta idea de la violencia innata en el mapuche, que bueno, le atribuyen un exterminio a los tehuelche, que eso sí serían los indios argentinos, ¿no? Digo, siempre desde la construcción narrativa, ¿no? Porque el tehuelche se supone que es un indio más, indio uso la palabra que se usa hegemónicamente, más sumiso, más eh, tradicional, más de perfil más bajo, digamos, y no conflictivo y belicoso como se le atribuye al mapuche en general. Entonces digo, estas imágenes que están en el presente, cotidianamente tenemos que convivir con esto, se trasladan desde el siglo XIX y se trasladan porque fueron fomentadas y creadas ideológicamente desde los mentores de la propia conquista, ¿no? Les puedo nombrar muchos intelectuales, entre ellos Estanislao Ceballos o el mismo Perito Moreno, que acá en la zona en la que estamos con Miriam, esto es un parque nacional y el Perito Moreno es un prócer más valioso incluso que el mismo San Martín, ¿no? Que supuestamente es el padre de la patria. Entonces, digo, está muy vinculado el entender la situación indígena del presente con la construcción de la identidad nacional argentina. Ahora, cuando uno empieza a indagar en estas construcciones ideológicas, venían a fundamentar esta avanzada militar fundamentalmente en pos de, por un lado, terminar con lo que se llamaba en ese momento las fronteras internas, es decir, demostrar que el Estado argentino en ese momento tenía la capacidad de gobernar su interior, ¿sí? Piensen que a lo largo del siglo XIX no había sido un Estado con una fortaleza que garantizara el territorio que hoy se concibe como nacional, ¿sí? Piensen en las montoneras, piensen en las fragmentaciones que hubo, por ejemplo, en el periodo de la década de 1860, en el cual Buenos Aires se separa del resto de lo que era el territorio nacional en ese momento, que es un tercio de lo que es hoy, ¿sí? Todavía faltaba anexar no solo la Patagonia, sino también los territorios del norte del país, cosa que
al argentino promedio esto lo desconoce, ¿no? Y entiende que la Argentina existe en su figurita, digamos, en el dibujo del mapa, históricamente desde por lo menos 1810 en adelante, cosa que, como explicaba Sergio, no fue así ni para el caso chileno ni para el caso argentino, ¿no? Porque, bueno, ahí ya nos remontaríamos hacia la colonia, pero quiero ir un poco más para adelante. Entonces, en esta década del 70, de 1870, todo lo que había sido relaciones históricas entre distintas parcialidades indígenas, fueran mapuche, fueran ranqueles, fueran pampas, estas son las formas en las que se mencionan en las fuentes, ¿no? Negociaciones que llevaban tratados, pactos, acuerdos, distintas instancias de negociación, la mayoría de las veces pacíficas y eventualmente belicosas, ¿no? Con los malones o las malocas, que no eran el común denominador de las relaciones entre criollos e indígenas, sino que eran el momento en el cual había alguna crisis política, la mayoría de las veces impulsada desde el mundo criollo, por querer avanzar sobre los territorios negociados de frontera o por propios conflictos que había hacia dentro del mundo criollo, todo esa política que estaba desarrollada hasta ese momento, el Estado argentino resuelve entretener, digamos, esa idea de los pactos, de los tratados, de los acuerdos para avanzar militarmente. Y lo que, digamos, en ese momento la Argentina vuelve gloriosa de lo que es lo que se conoce como la guerra de la Triple Alianza, que es la guerra que hubo entre Brasil, Argentina y Uruguay contra Paraguay, en donde Argentina además tenía el liderazgo, digamos, de esa comandancia de los tres países. Entonces estos militares que estuvieron a cargo de la ocupación militar de la Patagonia Norte venían con esta experiencia militar, ¿sí? O sea, por ahí, en contraste con lo que Sergio contaba de cómo era la formación militar que tenían en Chile en ese momento, acá venían de este entrenamiento, además de haber sido muchos comandantes de frontera durante décadas, ¿no? Entonces, ese ejército que está en un momento de modernización, de profesionalización y de gloria, si quieren ustedes, pensando cómo les había ido en esa guerra, digo desde la perspectiva militar, ¿no? Bueno, es dirigido por estos nuevos comandantes, también como es Roca, por ejemplo, en este caso, que resuelven una primera avanzada militar a principios de la década del 70 y les va bastante bien, digamos, o sea, dentro de lo que ellos esperaban que podía suceder, tienen una potencia militar que les da confianza, les da seguridad y complementan esto con una ley particular que fue la que se conoce como Ley de Premios Militares, en donde se distribuyen las tierras de lo que es hoy el sur de Buenos Aires, o sea, la zona más rica de nuestro país en todo caso, que esas tierras, los terratenientes compran bonos, o sea, con esos bonos se financia el ejército, ¿sí? el ejército y la marina, y ya saben que al momento de la avanzada militar ya está hecho el catastro, ¿sí? Antes de que los militares avanzaran sobre esa zona, de distribución de tierras. Es decir, los agrimensores venían junto con la avanzada militar sintetizada en la conquista del desierto, pero que en realidad fueron varias oleadas, ¿no? de columnas militares que fueron avanzando sobre el norte de la Patagonia. Entonces, quizás este es otro punto también de contraste. Acá no hay en el norte de la Patagonia una avanzada civil, sino que es el ejército y la marina los que avanzan y constituyen a lo largo de todo el norte de la Patagonia una sucesión de fuertes y fortines desde donde se van generando campos de concentración. Desde estos campos de concentración, en donde las avanzadas de las columnas militares que vienen, bueno, primero salen desde Buenos Aires, pero después hay avanzadas que salen desde el sur de Córdoba, San Luis y desde Mendoza, van haciendo como una especie de tijera hacia la zona de los ríos, ¿no? Del río Negro y del río Neuquén, con, digamos, los datos cartográficos que tenían después de haber enviado a personajes como el Perito Moreno, que habían hecho todo un relevamiento de cómo era el territorio para informar después, ¿no? A los militares respecto a por dónde podían avanzar las columnas, ¿no? Piensen que además de esta construcción simbólica del desierto, había una amenaza real para las fuerzas militares que era el agua, ¿sí? O sea, no quedarse sin agua para
los animales que iban, los animales y por supuesto los soldados, ¿no? Entonces iban siguiendo estos cursos de agua para no tener ninguna complicación, básicamente. Y esto también era uno de los frenos que tenían para adentrarse a lo que van a hacer más adelante, ¿no? Hacia la zona, por ejemplo, de la meseta de Somuncura, etcétera, que son zonas dificultosas, ¿no? de transitar, sobre todo si uno desconoce la zona. Bueno, entonces, en esta conformación de fuertes y fortines van asentando campos de concentración en donde van nucleando supuestamente aquellos que se sometían voluntariamente. Pero en realidad van a parar todos los que se sometían voluntariamente y los que sometía el ejército por la fuerza, y en donde ahí lo que se observa, o sea, lo que observamos quienes investigamos estos temas, es que no solamente van aquellas parcialidades indígenas que habían presentado cierta resistencia, sino cualquiera que fuera indígena. Y ahí la palabra que gobierna eso es indio. O sea, si eran mapuches, si eran tehuelches, si eran ranqueles, si eran puelches, lo que sea, no le importaba al ejército. Los metían a todos dentro de estos campos de concentración, no importaba si eran loncos reconocidos o capitanejos de segunda, tercera línea, o si eran familias aisladas que nunca en su vida habían visto a un Winca, no importaba, todos iban a parar a estos campos de concentración. Desde estos campos de concentración, lo que empezó a operar desde 1878 en adelante fue la distribución sistemática de personas y digamos, divididos según género, hombres, mujeres, niños, niñas. Los hombres jóvenes los mandaban o a trabajar a Tucumán, digamos, al norte del país, en la zona de la zafra azucarera, o a la zona de Mendoza para trabajar en la vid, o a San Luis, a hacer distintos tipos de trabajos. La forma de vinculación era a solicitud de los terratenientes, que muchos de ellos eran parientes de los mismos militares, ¿no? que estaban llevando adelante las campañas, pero también algunos otros que simplemente levantar la mano y pedir indios para trabajar, se los mandaban. Entonces eso hizo una enorme distribución de indígenas hombres, ¿no? por todo el país, hacia los polos de crecimiento económico en realidad, y también el ejército y la marina. Los forzaban, tenían que estar 6 años dentro del ejército, de la marina. Esto por supuesto provocó fugas, y bueno, distintos tipos de estrategias para tratar de evitar estas situaciones, pero que al mismo tiempo eran mucho más poderosas que lo que alguien pudiera organizar o detener, ¿no? Sobre todo porque una de las cosas que primaba eran los desmembramientos, es decir, dividir a las familias, dividir a los hombres de las mujeres, dividir a los niños de los padres. Entonces las mujeres jóvenes iban a trabajar a casas de familia o en prostíbulos, que eso es algo que está bastante poco explorado. Los niños, en este sentido, los niños cumplen un rol bastante particular, niños y niñas, ¿no? Porque se invitaba a la sociedad porteña, mendocina, puntana, a participar de este proceso civilizatorio, llevándose un indiecito para educar. Y esto significaba que bueno, les cambiaban el nombre, ¿sí? Los bautizaban y les prohibían hablar la lengua y los hacían hablar el castellano. De hecho, hay manuales también escritos por militares enseñándole a las señoras de la alta sociedad cómo educar a estos niños, ¿no? Entonces, y esos repartos de niños también se operativizaban a través de las damas de beneficencia, que eran, bueno, las mujeres de la alta sociedad, muchas de ellas mujeres también de los militares o de políticos renombrados de la época. Y si bien esto generaba una discusión y denuncias en la prensa y bastante debate dentro del Congreso, no, digamos, no se salía de la idea de que esta era la mejor política a seguir, porque cualquier otra, por ejemplo, la construcción de colonias agrícolas con indígenas, iba a ir al fracaso porque por naturaleza eran incapaces de desarrollar una política económica del tipo que postulaba el modelo agroexportador que tenía la Argentina en ese momento, ¿no? Entonces, y ahí al que se estaba presentando en ese contexto del capitalismo mundial, si quieren. Entonces, si bien hubo grandes debates respecto a qué hacer con la población sobreviviente,
no hubo una única política, como por ejemplo Sergio hacía mención a lo que fueron las distribuciones de mercedes de tierras, que si bien redujeron brutalmente las tierras que el pueblo mapuche tenía en lo que hoy es Chile, sin embargo, tuvieron un lugar destinado a las comunidades y a los sobrevivientes. Acá en la Argentina no hubo nada similar a eso. Y esto no es ni mejor ni peor, digamos, solamente da realidades históricas diferentes. Lo que sí hubo en relación a políticas de tierras fue que algunos lonco tuvieron vínculos que tenían ya desde previos a la ocupación militar y que organizaron estrategias de revincularse con estos, ya fuera Clemente Onel y el Perito Moreno, incluso el mismo Roca en su segundo mandato, para poder negociar y conseguir tierra para ellos y su gente. Pero estos siempre eran loncos que eran reconocidos, ¿no? O sea, que tenían una trayectoria y que por alguna razón al Estado argentino también le servía demostrar cómo el proceso civilizatorio podía avanzar por este lugar. Eran excepcionales, ¿no? O sea, me estoy refiriendo, por ejemplo, a Valentín Sayhueque. Valentín Sayhueque fue el último lonco, digamos, que se entrega frente a la ocupación militar y era el que estaban persiguiendo hasta 5 o 6 años después del inicio de la ocupación militar, ¿no? Entonces, darle tierras a Valentín Sayhueque era algo que daba prensa, que demostraba también como una política, bueno, era una prensa política de la época, digamos, pero para algunos, Lonco y su gente representó la posibilidad de recibir tierras. Estas tierras igual más adelante van a tener problemas, ¿no? Porque también Sergio dijo algo respecto a lo que son las sucesiones de tierras. Esto no estaba estipulado, estaba pensado, si se quiere, en el sistema legal occidental, ¿no? En donde no había perspectiva de pensar herencias comunitarias o el crecimiento de las mismas colonias. Y esto me estoy refiriendo a los que fueron en cierta forma beneficiadas después de la ocupación militar. La realidad es que el grueso de la población mapuche, tehuelche, pampa, etcétera, los sobrevivientes de esos campos de concentración los liberan recién en 1888, o sea, varios años después de que supuestamente había terminado la ocupación militar. Los liberan de estos campos que están en el norte, pero muchos habían sido trasladados por cientos de kilómetros, ¿no? O sea, de zonas muy lejanas, y habían estado alrededor de 10 años presos en estos campos, en donde habían visto partir a partes de su familia, es decir, estaban en una situación dramática por las condiciones de vida que tenían en los campos, pero también porque la realidad es que no sabían qué iba a suceder con ellos al día siguiente. Cuando los liberan, van a ser los que, digamos, van a conformar el grueso de la población empobrecida, trabajadora de la Patagonia, y al no haber una política de tierras que respondiera frente a estos sobrevivientes, lo que hacen es adentrarse a las tierras más marginales, ¿no? O sea, las peores en recursos económicos y las que no eran demandadas en ese momento, porque, por supuesto, paralelamente se va a ir dando la enorme distribución de tierras y se conforman los grandes latifundios de la Patagonia, muchos de ellos, la gran mayoría, en manos de compañías extranjeras, de compañías inglesas sobre todo, pero también alemanas, italianas, etc. Y siempre la idea del argentino, habrán escuchado alguna vez esta frase muy antipática en nuestro presente, pero que la repiten presidentes de no importa qué palo político vengan, que es la idea de los argentinos descendemos de los barcos. Hay una idea detrás de esto que fue la política de colonización que tuvo la Argentina, ponderando el ingreso de inmigrantes europeos, ¿no? Entonces, las tierras de la Patagonia se distribuyeron descentralizadamente desde Buenos Aires, muchas veces sin saber ni siquiera de qué se trataban los terrenos en sí mismos, ¿no? O sea, dónde estaban las tierras, a dónde estaban concediéndolas, ¿no? Piensen que las concesiones acá, la ley tenía un tope que era entre de 40.000 hectáreas, ¿no? La ley Avellaneda, pero que sin embargo las compañías de tierras a través de testaferros lograban reunir de a 650.000 hectáreas, ¿no? En la Patagonia. Entonces, estas grandes distribuciones de tierras se daban mientras los sobrevivientes de los campos
ojo, estas grandes concesiones tenían título de propiedad antes de que terminara el siglo, ¿no? Sin embargo, los sobrevivientes de los campos están hasta en nuestro presente todavía, esas familias, ¿no?, que descienden de esta gente, peleando por el reconocimiento y la titularización de las tierras. Entonces, digo, este es un problema que se arrastra a lo largo de todo el siglo XX, en donde digamos, las concesiones que se fueron dando fueron siempre para los indígenas precarias, ¿sí? Y que siempre estaban sujetos a que si algún mejor ponderado por el Estado solicitaba las tierras, y este, si era inmigrante, estaba mucho mejor ponderado que cualquier indígena, se tenían que ir, ¿no? Y no importaba si la ocupación tenía 20, 30, 40 años, 50 años después de la conquista. Entonces, esta precariedad en la tenencia de la tierra es una de las principales causas de expulsión, de achicamiento de los campos, de expropiaciones por parte del Estado a lo largo del siglo XX, pero también de particulares, sí, que por supuesto, viendo la diferencia de estigmatización que había respecto de la población, veían muy fácil quedarse con las mejoras y el capital que familias indígenas tuvieran, y de esta forma fueron avanzando sobre estas tierras y expulsándolos. Y venían acompañados, además de estas políticas de tierras, por las políticas de seguridad. Hubo a lo largo del siglo XX distintas policías especiales que iban supuestamente persiguiendo estos bandoleros y esta idea de criminales y salteadores de camino, pero que en definitiva terminaban desalojando, persiguiendo y marcando como peligrosos y como criminales a indígenas predominantemente, ¿sí? O por lo menos esa es la constante a lo largo del siglo XX, ¿no? Y que, y esto lo demuestra, por ejemplo, cuando uno analiza quiénes eran los que estaban dentro de las cárceles en las primeras décadas del siglo XX, o hacia quién recaían las razias policiales, que se efectuaban muchas en la zona rural y que terminaban en desalojos, desapariciones y muertes, no ya en una campaña militar como la de la conquista, pero sí de una forma más capilar, más sutil, que al mismo tiempo iba generando daños sobre familias, sobre dirigentes, ¿no? O sea, persecuciones concretas a dirigentes, y que fueron arrinconando, achicando y expulsando de los campos a esta población indígena en estas situaciones precarias, y que fueron a engrosar, bueno, las barriadas de los pueblos que fueron creciendo, si se quiere, desde mediados del siglo XX hacia adelante, con el agravante de esta fuerte invisibilización, de este fuerte silenciamiento, en donde te discriminaban por indio, pero no te reconocían nada respecto a ni historia cultural, ni historia de violencia, ni digamos, riqueza cultural, ni nada por el estilo, porque la construcción del argentino, de la identidad argentina, no toleraba la idea de lo indígena. Lo indígena siempre se retrotrajo al pasado y era este estigma del salvajismo que había quedado por detrás de este proceso civilizatorio. Entonces, en ese sentido, es que se vuelve tan poderoso todos los procesos de autorreconocimiento, de reconstrucción identitaria, de revitalización de la lengua y, por supuesto, el conflicto que generan las recuperaciones territoriales en el presente para una población que todavía está tratando, la Argentina en general me refiero, está tratando de entender de dónde salen estos indios que Roca nos dijo que se habían terminado en el contexto de la conquista militar, ¿no? Bueno, ese sería más o menos el panorama. Bueno, y queda la pregunta ahí en el aire, y yo creo que es realmente increíble. Yo la verdad que estoy fascinada escuchándoles a ambos, porque es un retrato tan... Es como que uno comienza a pensar que la historia siempre se va a repetir y se va a seguir repitiendo infinitamente en un loop increíble, y de cómo y conocer cómo se elabora de manera, los nudillos de manera dramática, pensando en el teatro, ¿no? Cómo se va elaborando la trama con cada situación y cada hito, y va configurando lo que también está pasando en la actualidad. Entonces, desde ese lugar, ¿cómo ven ustedes, a partir de todo este
este periplo y panorama que hemos realizado tanto del territorio argentino como del territorio mapuche, ¿cómo ven ustedes en sus mismos territorios no sé si importancia, sí podríamos llamar importancia, pero qué relevancia le da el Estado, tanto de Chile y de Argentina, al pueblo nación mapuche? ¿Cómo ven ustedes que lo ha, yo sé que es una pregunta bastante amplia y difícil, pero dentro de lo que ustedes conocen y creen que es importante relevar, ¿de qué manera han afrontado estos estados la identidad y la existencia de nuestro, no puedo decir nuestro porque en verdad también ahí se cuestiona con el sentido de propiedad, pero de los pueblos originarios mapuche? Cualquiera de los dos que quiera responder, ahí es libre de responder. Bueno, en el caso chileno desde la República parte con un discurso de la inclusión sobre el elemento indígena, o sea, somos descendientes, somos una raza, digamos, que se cruzó, digamos, o sea, son dos razas guerreras que se cruzaron y que formaron una nueva raza, o sea, ese es el discurso, digamos, y que por lo tanto eh, el discurso, digamos, independentista tiene que ver mucho con el anclaje de la identidad indígena, o sea, está, digamos, en lo que es la patria vieja, con los escudos, todos los simbolismos, y que esto después comienza a cambiar, digamos, desde el 50 en adelante, con un discurso, digamos, de exclusión del indígena. Entonces, en términos concretos, en el caso de Chile siempre el Estado ha tenido al elemento indígena como parte, digamos, de la formación de la nación. O sea, e incluso en los 80, o sea, a los mapuches o a los indígenas se les señalaba que eran los primeros chilenos, o sea, una cosa, porque entonces, en el caso del Estado siempre ha planteado un discurso, digamos, en que un discurso fundacional a donde vive el indígena, y eso hace que muchas veces incluso, digamos, hasta en los relatos de fútbol, o sea, se habla de la sangre araucana, que por eso los futbolistas tienen esa garra, o sea, es un discurso que no solamente cala al Estado, sino también cala al individuo común y corriente, o sea, esta idea de descender del mundo indígena. Pero aquí hay una operación también súper concreta, o sea, a ese indígena que se refieren es indígena del siglo XVI, o sea, indígena del siglo XVI, que que no es el mismo indígena actual, o sea, también hay un juego ahí que, que está muy, muy presente, o sea, el indígena actual es un parásito, o sea, vive del Estado, el Estado lo subvenciona, y eso también ha generado muchos conflictos en el mundo campesino. Yo trabajo mucho con comunidad y señalan muchas veces que sus vecinos chilenos le enrostran, digamos, que ellos, que para el mundo indígena hay todo tipo de regalías, mientras que para los chilenos no hay tales regalías. O sea, entonces está esa idea, digamos, de lo fundacional, pero en la actualidad también está esta otra tensión que se genera entre los propios sujetos que conviven, que interactúan, a donde el indígena pasa a ser sinónimo de parásito estatal. Entonces, y eso tiene un correlato también en la realidad, o sea, gran parte del ingreso que tiene el mundo mapuche viene del lado del Estado, a través de bonos y distintos otros mecanismos económicos. Entonces, esa situación genera una tensión dentro del mundo rural muy fuerte, o sea, hay una tensión latente ahí y que también la producía el propio Estado, o sea, el Estado no explicaba el empobrecimiento del mundo mapuche, o sea, es como que los mapuches siempre fueron pobres y por lo tanto no hay una explicación histórica de cómo se empobrecieron. O sea, esa es una situación muy concreta, o sea, el Estado no ha explicado, eh,
y de hecho recién ahora están generando recién una apertura en algunos textos de estudio, pero, pero esas transformaciones las veremos en 20, 30 años más, o sea, tenemos que pensar que son esos niños que están recibiendo esos primeros textos de estudio los que van a mirar de una forma distinta al mundo mapuche. Entonces, pero esto también ha sido parte de un manejo estatal, o sea, no es no es algo que sea resorte del propio pueblo indígena, o sea, y eso uno lo tiene que aclarar bastante bien, o sea, lo que ha hecho el pueblo indígena es tratar de sensibilizar al ciudadano común y corriente. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. En esta idea, digamos, de lo teatral y de lo representativo, tenemos desde Aburto Panguilef en la década de los 40, que tratan de hacer representaciones teatrales. Durante los 80 igual, con el grupo teatro de ADMAPO, que posteriormente termina siendo el grupo teatro del Consejo de Todas las Tierras, tratan, y otras pequeñas compañías mapuches que son muy esporádicas, tratan de, a través del teatro, mostrar esta otra historia, de una suerte de contrahistoria, una suerte de cuestionamiento incluso epistémico de cómo ver el pasado y la memoria. Pero eso no ha sido resorte del Estado, eso ha sido resorte básicamente de militantes que están en espacios culturales. Ahora, en este último tiempo, claro, o sea, tenemos una apertura un poco más amplia desde el Estado, pero eso es en este último tiempo, o sea, y también de manera muy, eh, por decirlo así, muy en los bordes. O sea, la producción cultural que aborda el tema mapuche por lo general funciona en los bordes, no funciona en los centros. O sea, no tenemos obras de teatro mapuche u otro tipo, por ejemplo, en los teatros municipales, por ejemplo. O sea, sus presentaciones siempre son en los bordes, a lo más invitado, digamos, en un espacio de celebración frente a, no sé, la fundación de tal ciudad, y una de las compañías o uno de los grupos puede ser mapuche y eso sería todo. Entonces, también eh, hay una situación de vivir en la marginalidad, o sea, y eso es una constante que uno puede percibir, digamos, y que claro, el Estado de alguna manera también lo fomenta. Pilar, ¿qué pasa por allá, al otro lado de la cordillera? Sí, yo quería mencionar dos cosas. Yo partí desde el contexto de los años 90 del siglo XX y creo que ahí se marca una diferencia histórica importante, que es que hasta los años 90 no había un reconocimiento de la preexistencia de los pueblos originarios en nuestro país. O sea, no había ni en la narrativa ni en los derechos en concreto. Recién en el año 94 hay una reforma constitucional que, fíjense ustedes, digamos, el artículo que hablaba de pueblos originarios decía que había que evangelizarlos hasta el año 1994, o sea, para que ustedes tengan presente cómo se concebía desde el Estado argentino a los pueblos originarios de nuestro país, y a partir de ahí se reconoce la preexistencia y sumado a esto la idea de territorio, derecho a la cultura, etcétera, etcétera. Es decir, ahí hay un quiebre importante respecto a si se quiere, a este continuum de la historia, en donde, si bien es algo que está en la letra y que en ese momento pasó casi desapercibido para el grueso, para el Estado y para el grueso de la población en sí, hoy es uno de los anclajes principales para las luchas indígenas de nuestro país, porque es a partir de ese reconocimiento de la preexistencia en donde se puede asentar los distintos tipos de luchas que hay, ¿no? Entonces, eso marca un quiebre y creo que agrava todavía mucho más las situaciones de violencia que se siguen repitiendo, porque hay todo un andamiaje legal, puede faltar, por supuesto, cosas, pero hay ya algo fuerte, que es la Constitución y algunas legislaciones provinciales y nacionales que están atendiendo estos efectos de lo que fue la conquista.
Por otra parte, yo les decía también que ahí en los 90 había un enorme vacío de conocimiento, pero realmente no se sabía qué era lo que había pasado durante la conquista de la Patagonia y del norte del país, ni les cuento, fue un proceso mucho más extendido y aún más desconocido. Pero hoy no se puede, hoy no podemos decir eso, o sea, hoy hay un conocimiento, tesis, grupos, muchísimo trabajo hecho en los últimos 25 años por lo menos, que hacen que cualquier manifestación política o, digamos, denostación que haya hacia los pueblos originarios, o ahora, digamos, una novedad para la Argentina, no para Chile, pero sí para la Argentina, es la marcación de terrorismo sobre las acciones políticas de los mapuche concretamente. Eh, Todo esto, digamos, viene de la mano de un negacionismo, ¿sí? Porque hoy está el conocimiento, está el puente tendido entre ese pasado, no reconocido oficialmente como un crimen de Estado, como crímenes de Estado, pero sí, digamos, parcialmente reconocido en, por ejemplo, políticas de educación o políticas culturales. Entonces, ya hay toda una base para que cualquiera de esas manifestaciones sea denunciada como negacionismo. Sin embargo, hay en el último tiempo, digamos que desde el asesinato de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel en adelante, ¿no? En los últimos 5 años me estoy refiriendo, hay una fuerte construcción de esta idea del otro peligroso, anclado en los mapuche particularmente, o sea, y de traer esas imágenes del siglo XIX, ¿no? Como decía Sergio, el indígena que quieren reconocer es el del siglo XVI, bueno, acá quieren traer el del siglo XIX, que es la idea del malonero, ¿no? Del violento, y al cual solo le agregan un adjetivo más que es terrorista. Entonces eso permea muy rápido en la sociedad. Y montones de trabajos que hacemos, digamos, en un amplio abanico, quienes son militantes de la causa, quienes trabajamos académicamente, quienes operan políticamente para generar otra historia y otra tolerancia y otra aceptación, bueno, nos huelen de un plumazo con un incendio, ¿no? O sea, con situaciones fraguadas, inventadas, etcétera. Entonces estamos en un lugar muy tenso porque realmente tenemos, por un lado, esto que les digo, los derechos, ¿no? O sea, adquiridos ya, pues, producto de luchas, ¿no? Obviamente nadie te los regala. Y por otra, el conocimiento, que también hay, uno ve, por ejemplo, sigue los pasquines de acá, y quiénes son los oradores que tienen. Bueno, son todos opinólogos, digamos, no hay ningún historiador, ningún investigador, nadie del sistema científico nacional que avale, digamos, estas posturas ni de terrorismo, ni ninguna de esas cosas, ni que diga que los mapuches son truchos, ni que asesinaron a los tehuelches, ni ninguna de esas verdades que andan dando vuelta por ahí, pero sin embargo está muy fuertemente anclado a nivel social y basta con que haya un interés económico o político por detrás para que enseguida se monte toda esta idea de el indio peligroso, ¿no? O sea, es muy fácil evocarla en el imaginario del argentino y más si viene de la mano de un incendio anónimo, ¿no? Entonces, estamos en un momento muy crítico porque la situación se puede volcar hacia una situación de violencia, o sea, la están haciendo escalar desde posiciones políticas y desde la prensa, y digamos, ya vemos otros muchos que estamos tirando, como ustedes, en contra de esta situación, ¿no? Pero realmente es una situación liminal. Gracias, Pilar y Sergio. En esto que venían, y un poco que se acercó también ahí Pilar con esto de las diferencias, ¿no? Cómo se construye la relación de los estados chileno y argentino con el pueblo mapuche, ¿no? Les quiero compartir, les quiero preguntar, para que podamos conversar, si es que pueden encontrar o observan similitudes, ¿no? Si bien sabemos que no es lo mismo ser mapuche en Chile que ser mapuche en Argentina, o ser mapuche en Temuco que ser mapuche en Santiago de Chile, pero pensarlo colectivo, si es que encuentran similitudes a ambos lados de la cordillera, ¿no? En cuanto a justamente la construcción de la identidad mapuche. Si podemos como conversar un poquito a raíz en relación a eso, Sergio y Pilar.
Eh, bueno, en los relatos que se van recogiendo, eh, hay los relatos más antiguos, por ejemplo, eh, ven, digamos, ven al Polmapu como algo integrado, o sea, no, o sea, mucha gente tiene antepasados que iba para allá, antepasados que se quedaron allá, antepasados que volvieron casados, entonces, y de hecho, o sea, durante todo el siglo XX, por ejemplo, hay una gran migración temporal, sobre todo a la zona Neuquén de comunidades mapuche, pero esta migración también tenía raíces, digamos, que están anteriores a los estados nacionales. O sea, hay gente que ya tenía parentesco, van a trabajar en la recolección de manzanas, eh, se generan circuitos, digamos, mapuche dentro del Polmapo. Entonces, por lo tanto, la frontera propiamente así como la recrean los estados argentinos, no existe dentro de la lógica mapuche acá. O sea, somos parte de un mismo pueblo, no. Claro, obviamente se establecen las diferencias, se mencionan ciertas particularidades, pero, o sea, se sabe que hay mapuche ya, se reconoce eso. O sea, no, en este sentido no hay una separación, digamos. La separación viene más que nada, o las diferencias las podemos ver en el accionar de los estados. Los estados accionaron de manera distinta, con objetivos, eh, si bien tuvieron el objetivo de la ocupación, eh, el caso chileno era como, era difícil generar una guerra como la campaña del desierto, en el sentido de que había la posibilidad, digamos, de mantener una guerra por mucho tiempo que el Estado no iba a poder resistir. Entonces, por lo tanto, la guerra tuvo que también pactar ciertos elementos, y entre ellos se permitió la sobrevivencia digamos, de las comunidades. Entonces, por lo tanto, no hay, por otro lado, el volcamiento digamos, a una lógica agrícola, porque acá, por ejemplo, lo que prevaleció en el latifundio fue básicamente la producción agrícola, y la producción agrícola necesita muchas manos. Entonces, por lo tanto, los indígenas iban a ser parte de esa articulación económica. Entonces, que es muy distinta, digamos, al caso argentino, que es básicamente la producción ganadera, en la cual se necesita manos esporádicamente y tampoco se necesita tanta mano de obra. Entonces, despoblar, por ejemplo, en Argentina para su proyecto económico era sumamente viable, pero no para el caso de Chile. El caso de Chile no, no estaba visto de esa manera. Entonces, claro, ahí hay diferenciaciones, pero creo que las diferenciaciones más que nada han estado dentro de los estados, y en esa lógica, vuelvo a repetir, hay una visión, por un lado, geopolítica, esta cosa de marcar la frontera con Argentina, hay una visión económica, o sea, en qué vamos a ocupar estas tierras, y, y no hay una visión, o sea, si bien hay un pretexto de civilización, o hay un discurso de la civilización, esa civilización también es sumamente parcial, o sea, se, solamente se busca civilizar a un segmento de la sociedad mapuche, no a toda la sociedad. Eso ocurre, digamos, después a finales o sea, disculpen, después en la segunda mitad del siglo XX. En la segunda mitad del siglo XX ya hay proyectos educativos mucho más masivos. Lo que sí creo que es interesante en el caso del Estado chileno es que el Estado chileno siempre generó un espacio para relacionarse con el mundo indígena. Y eso fue interesante, o sea, siempre hubo un espacio, o sea, en los 50 se crea el DACIN, que es la Dirección de Asuntos Indígenas, que básicamente está volcado al mundo mapuche. Eh, Eso uno puede advertirlo bastante bien, o sea, esa visión, digamos, de
de seguir articulándose junto al mundo mapuche. De hecho, acá, por ejemplo, el tema de la interculturalidad, se empieza, o sea, ya había propuestas de interculturalidad, estaban empezando a emerger en el proceso de Salvador Allende, y hay procesos que plantean la interculturalidad dentro del mismo gobierno militar, dentro de la propia dictadura, y después ya se desarrollan después de los 90. O sea, eso, o sea, siempre existió como eso en el caso del Estado chileno. O sea, o sea, pensemos que, por ejemplo, las primeras experiencias interculturales ya de carácter estatal se instituyen en el 94, y en el caso de la educación intercultural en el 92, pero ya venían iniciativas en el campo intercultural ya en el 87, 88, o sea, de cómo trabajar con elementos cultural indígena, o sea, eso ya estaba ahí. Entonces, creo que en el caso chileno siempre existió una preocupación por vincularse con los indígenas, no de reconocerlo, que es otra cosa, o sea, pero sí de vincularse. O sea, pensemos que el reconocimiento, por ejemplo, ya políticas más concretas, o sea, la ley indígena la ley indígena del 72 era una ley más campesinista más que indígena. Y la ley del 94 ya es una ley indígena, pero también sumamente restrictiva en términos de desarrollo indígena. O sea, también hay esta vinculación, este reconocimiento. Pero incluso, por ejemplo, a nivel constitucional nosotros no hemos sido reconocidos. Y también en el caso del convenio 969, nosotros fuimos recién reconocidos, o sea, se ratificó esa ese convenio en el 2008-2009. O sea, hay hartas diferencias, digamos, en términos de reconocimientos legales. Entonces, claro, hay muchas particularidades ahí. Yo siento que el Estado se ha vinculado con el mundo indígena, pero también jugando, digamos, a mantenerlos en un margen. Y, y cada cierto tiempo hacer, digamos, o intervenir ese margen a conveniencia. Entonces, eso es lo que uno percibe acá. O sea, no hay un... Y por otro lado, la criminalización de la demanda indígena es una criminalización que nació muy temprano. O sea, el 92, por ejemplo, se invoca la Ley de Seguridad Interior del Estado en contra de la organización indígena. O sea, eso es sumamente temprano. O sea, eh, y era una ley que había sido creada dentro de dictadura, y después en el 2000 aparece la ley antiterrorista, que era o sea, se ocupa la ley antiterrorista para seguir criminalizando, y se ocupa, y que también era una ley emanada de la dictadura militar, pero lo ocupan gobiernos civiles. O sea, ahí está la gran paradoja. O sea, estas situaciones con lo indígena, tanto en su reconocimiento como en su forma de intervenir, son, en muchos casos, llegan a parecer contradictorias, pero si uno hila más fino, se da cuenta de que son las formas de mantener a raya el movimiento, de que no logre ocupar un espacio central. O sea, ahora, por ejemplo, hay todo un revuelo por el tema de la plurinacionalidad. O sea, porque la plurinacionalidad coloca al centro el tema de los derechos indígenas. O sea, y hay un revuelo gigante. O sea, eh, porque cómo va a ser eso. Pero hay un montón de elementos como para justificar por qué debe estar dentro del centro. O sea, de hecho, el mundo mapuche, hoy en día tenemos asociaciones de Arica a Punta Arenas, o sea, a lo largo de todo el país, organizaciones mapuches con miembros, y que no son pocas, o sea, son muchas. Entonces, hoy en día el tema mapuche pasa a ser un tema de escala nacional incluso. O sea, eso incluso se veía en los 70, pero para plantear el tema de la plurinacionalidad podemos partir por ese argumento. O sea, lo mapuche está a nivel de todo el territorio chileno. O sea, ni siquiera está en la Araucanía. O sea, entonces, claro, con el tema de la plurinacionalidad ha generado una serie de debates eh, que han sido bastante productivos, pero también ha descentrado esta práctica que traía el Estado de mantener en los márgenes los indígenas.
Me parece que en relación a la identidad, este proceso al que me refería como de silenciamiento, de invisibilización, operó y sigue operando muy fuerte por sobre la población indígena en la Argentina y mapuche en particular. Em, Les diría, o sea, arriesgando un poco, que quien se reconoce como mapuche está tomando un posicionamiento político, además de identitario, porque en lo que por lo menos es habitual en muchos espacios, iba a decir rurales, pero en realidad urbanos también, es que la gente no reniega de ser indígena, lo dice, pero no lo dice como mapuche, dice soy paisano, soy araucano, o sea, trata de poner alguna terminología, algún término que sea menos rechazado y menos marcado políticamente, con lo cual quienes se reconocen como mapuche en realidad tienen un posicionamiento político claro, tienen, digamos, una trayectoria de vida o social, familiar, que les permite hacer ese lugar, pararse desde ese lugar, y que realmente saben que se les viene la noche después de ese reconocimiento, porque hay desde lo más cercano, digamos, desde tu propio vecino, tu compañero de la escuela, que te va a decir que vas a ser mapuche vos, que te sentabas al lado mío en la escuela, hasta la estigmatización social, ¿no? O sea, y por supuesto esto varía también. Nosotras estamos en Río Negro, pero no es lo mismo reconocerse mapuche en Neuquén que en Río Negro que en Chubut, ¿no? O sea, en cada una, las políticas de los estados provinciales, en este caso me refiero, han tenido un reconocimiento mayor o menor respecto de lo que es ese ser mapuche, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros todavía estamos atravesando ese proceso de que cuando alguien se reconoce mapuche es realmente un paso adelante poderoso dentro de las historias personales, familiares. Les iba a comentar esto. Hace no muchos años atrás, producto de un conflicto más local en un pueblo acá cercano, que es San Martín de los Andes, que está en la zona de cordillera, digamos, de frontera, los comerciantes resolvieron, no todos por supuesto, ¿no? Pero muchos tenían carteles que decían no atendemos mapuche. O sea, fíjense también la estigmatización social que hay y, digamos, los posicionamientos, porque un comerciante nunca se quiere perder de vender algo, digamos, pero en este caso sí lo hacían, ¿sí? Y por eso les digo, o sea, fíjense el lugar en el que cada persona, comunidad, familia se para cuando se reconoce mapuche, ¿no? Entonces, por ahí pasa más desapercibido decir soy paisano y ya está, digamos, o sea, estás diciendo lo mismo, pero en realidad es una enorme diferencia para lo que es la aceptación social en general. Entonces creo que en ese sentido en la Argentina este proceso está en otra instancia, digamos, respecto de lo que se piensa en Chile, ¿no? O sea, eso para marcar por ahí una diferencia en estas construcciones identitarias. Sí, bueno, quedan muchas preguntas por responder aún. eh, Como cuál es la solución también a estos conflictos actuales eh, para poder vivir en paz también. Así que nada, ya se nos hizo cortito el tiempo, ya estamos llegando al final de este conversatorio. Quiero agradecerles a Pilar, a Sergio, porque creemos que esto es un gran material, el cual tenemos gracias a esta conversación, gracias a estas exposiciones, el cual nos va a servir muchísimo también para el momento de reescribir la larga noche. Así que nada, quiero que digamos algunas palabritas para el cierre de este programa. Así que nada, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Recuerden también que este es un espacio comunitario, por lo tanto todas las personas que se quieran sumar a la larga noche de los 500 años junto a Catango y Fundación Transhumantes van a estar siempre, siempre bienvenidos, y la idea es generar un trabajo colectivo y comunitario. Ya, así que les doy la palabra para que nos despidamos. Gracias, Alex. Me la tomo inmediatamente para agradecer el espacio, agradecer a Pilar, a Sergio, a Miriam y a Alex por esta gran instancia de conversación que creo que no es muy común también poder entender y hacer un comparativo histórico, y además de eso poder tener un pequeño atisbo de la configuración
identitaria de ambos territorios en relación a nuestros orígenes. Así es que agradecer todo este gran conocimiento, este kimun que nos están entregando. También hacer alcance de que yo siento que de alguna manera hay en pie una gran transformación. Hay en pie también, esperemos luego, luces de poder, pese al estado en el que estamos, sobre todo acá en un estado prácticamente de guerra, sí, de guerra, en donde el Estado en estos momentos se encuentra básicamente en guerra con el pueblo mapuche. Creo que pese a eso, se va a superar de alguna manera, no sé si es mi visión demasiado optimista, pero creo que de alguna manera vamos a poder llegar a un camino distinto, sobre todo en esta parte del territorio en donde se está haciendo una nueva constitución. Estamos luchando para crear una nueva nación. Espero que así sea y que podamos juntarnos nuevamente a un nuevo conversatorio y analizar justamente esta transformación, estos procesos sociales que están ahora cursándose. Así que nada más, no me quiero extender más, agradecerles y me despido desde acá, desde Lotemuco, como se dice. Bueno, si vamos en ese orden, sigo yo. Por supuesto, gracias a Pilar, a Sergio, a Andrea y Alex, y sobre todo a Sergio y a Pilar que se suman a nuestro proyecto y al poder reponer La larga noche de los 500 años. Tenemos muchísimo material, como dijo Andrea, entre lo que nos trajo Sergio con el grupo de teatro del Consejo de Todas las Tierras, pero también los elementos históricos que dio Pilar, como los terratenientes y las damas de beneficencia. Se me ocurrieron ahí muchísimas imágenes para representar en el teatro callejero, así que ahí creo que vamos a sacar mucho insumo. Muchísimas gracias. Pilar. Bueno, simplemente agradecerles, me alegra que les pueda servir lo que aportamos desde nosotros, que no pensamos mucho para adelante, más bien pensamos para atrás, pero ese es nuestro trabajo en todo caso. Pero lo único que quería remarcar es que cuando reconstruimos estos procesos históricos, estamos trabajando sobre crímenes y sin el reconocimiento de esos crímenes en sí, difícilmente cambia algo para adelante. Ahora, desde el momento en que sí se reconozcan, y no me refiero a nosotros, ¿no? Que por supuesto estamos trabajando para eso, sino al Estado y a sus políticas, bueno, ahí tendremos que ver y pensar políticas de reparación también para pensar en una sociedad diferente. Bueno, eso, gracias. Sergio. Bueno, agradecer a Alex, la invitación de Andrea, Miriam. Bueno, agradecido mucho de Pilar que me hizo una visión muy concreta de, digamos, de lo que pasó allá. Bueno, yo en lo personal siempre he mirado la historia como un espacio de comprensión y por mucho que hayan sido dolorosas las experiencias, eh, justamente las experiencias son aspectos que se transforman en acciones pedagógicas, en acciones que nos permiten pensar, reflexionar y establecer un saber. Y creo que ese saber es sumamente necesario. Por muy trágica que haya sido la historia, ese saber nos permite a nosotros pensar el futuro y pensar, digamos, en elementos tan concretos como cómo convivir. Creo que la historia tiene que ver mucho con eso. Creo que hay una parte que tiene que desarrollarla el Estado, pero hay una parte también que tiene que desarrollarla la sociedad civil. Y creo que eso es sumamente importante. Creo que es necesario construir espacios de convivencia, espacios donde se desarrolle el saber, donde se desarrolle la comprensión y se valore las experiencias pasadas, por muy dolorosas que hayan sido. Así que eso, o sea, yo lo veo desde esa perspectiva. Así que muchas gracias por la invitación y espero que hayamos aportado bastante a lo que ustedes pretendían. Así que muchas gracias.
sin duda son un gran aporte para este proyecto. Reitero los agradecimientos. Estamos en este espacio también como de reconstrucción histórica, de sensibilización. Así que muchas gracias por la jornada del día de hoy. Y a los quienes nos están viendo, quedan invitados para el próximo martes también a las 20 horas. Vamos a continuar con la red de transmisión con la Universidad del Centro, UNICEN, la Facultad de Artes. Lo pueden ver por Facebook. También en Chile tenemos la red Transhumantes, Fundación Transhumantes, que también tiene Facebook y YouTube. Tenemos Centro de Arte Alameda, que estamos transmitiendo por Facebook. Y por las pantallas de Santiago Off también estamos por Facebook y YouTube, y obviamente por la Patriótico Interesante también nos pueden encontrar. Así que recuerden que la invitación es para el próximo martes a las 20 horas para continuar con estos conversatorios, y muchas gracias por compartir junto a nosotros esta larga noche de los 500 años.